Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a compartir una clase dedicada a los alumnos de hebreo bíblico o hebreo clásico, que es lo mismo. Vamos a compartir una clase acerca del significado de la conjugación hebrea jifil. Es el significado de la conjugación hebrea del verbo hebreo conjugación jifil. Claramente este verbo tiene un significado que depende de si el significado en la conjugación simple cal es transitiva, entonces el significado de ese mismo verbo en la conjugación jifil será doblemente transitivo. Tendrá dos complementos directos. El primero de persona, el segundo la idea expresada por la raíz del verbo. Entonces tenemos que los verbos en conjugación jifil dependen del significado transitivo de ese mismo verbo en la conjugación cal. Asimismo, si un verbo en la conjugación simple cal es un verbo intransitivo, es decir, no necesita complemento directo u objeto directo para poder ser completo o completa en la oración, entonces el significado de ese tipo de verbos en la conjugación jifil pues será simplemente transitivo. Dependerá, repito, del significado transitivo o intransitivo de los verbos en la conjugación simple cal. Tenemos aquí el texto hebreo de Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Deuteronomio capítulo 4, verso 13, que dice, Vayaged lahem et verito, asher tzivah etchem laasot, hacer et devarim. Vamos a quedarnos hasta allí, en ese verso 13, y vamos a enfocarnos en la primera parte de la oración verbal, Vayaged lahem et verito. Aquí tenemos en Vayaged lahem et verito, la traducción que yo he realizado es la siguiente. Hizo que se les anuncie su pacto. Hizo que se les anuncie su pacto. Nótese esa cierta idea pasiva que yo he traducido en el verbo conjugación jifil vayaged. Esta es una forma conocida como vayiktol, narrativo en este caso. Tiene una función macrosintáctica de narración y es el verbo nagad en conjugación jifil en una forma vayiktol o imperfecto con bab conversivo en algunas gramáticas. Aquí aparece el verbo nagad en conjugación jifil, solamente que, por supuesto, la primera consonante nun, al ser una consonante débil, ha desaparecido en la flexión verbal y se refuerza la segunda consonante radical. La traducción, repito, que yo he realizado ha sido, hizo que se les anuncie su pacto. Vayaged lahem et verito, hizo que se les anuncie su pacto. Nótese, repito, la cierta idea pasiva en la traducción que he realizado, diferente a la típica traducción que se le realiza. Por ejemplo, hay traducciones que simplemente traducen les anunció su pacto, o hizo anunciar su pacto, les hizo anunciar su pacto. Y no es del todo correcto ese significado, esa traducción no es del todo correcta a causa de la función sintáctica que tiene aquí el vayiktol conjugación jifil. Es decir, yo les había mencionado hace un momento que cuando un verbo en conjugación simple cal es transitivo, enseguida vamos a ver ejemplos para que recordemos un poco de los verbos transitivos e intransitivos.
Recordemos que esta es una clase para estudiantes de hebreo bíblico, hebreo clásico. Entonces, perdón, entonces, lógicamente son vocabularios dedicados para los alumnos. Aquí, repito, dije en un principio que el significado de los verbos en conjugación jifil dependerán si los verbos en conjugación cal son transitivos. Recordemos, los verbos transitivos son aquellos verbos que sí necesitan un complemento directo para poder ser completos en la oración. Los verbos intransitivos son aquellos verbos que no necesitan complemento directo para poder ser completos en una oración, para poder expresarse, para poder tener sentido. Entonces, no nos olvidemos, cuando un verbo en conjugación cal es un verbo transitivo, es decir, necesita un complemento directo de persona, un complemento directo, mejor dicho, para darse a entender, para explicarse, para tener sentido completo en la oración. Ese verbo que en conjugación cal sí necesita un complemento directo u objeto directo para poder ser completo en la oración, en la conjugación jifil será doblemente transitivo. Por lo general tendrá un primer complemento directo de persona y un segundo complemento directo expresando, que es la idea expresada por la raíz del verbo. En este caso, el verbo en Vayaguet es anunciar. El verbo nagat es anunciar. Aquí la traducción no puede ser hizo anunciar su pacto. La traducción tampoco puede ser anunció su pacto, sino que la traducción correcta debe ser hizo que se les anuncie su pacto, debido a que el complemento directo que tenemos aquí, verito, en et verito, el complemento directo no es de persona. Y cuando el complemento directo del verbo en conjugación jifil no es un complemento directo de persona, sino que es un complemento directo de la idea expresada por el verbo, como el caso de aquí es anunciar, nagat, anunciar. Entonces, al no tener un primer complemento directo de persona y solamente tener el segundo complemento directo de la idea expresada por el verbo, la traducción del verbo en conjugación jifil será o tendrá una cierta idea pasiva en la traducción. Enseguida vamos a compartir pantalla. Luego vamos a compartir pantalla en algunos ejemplos que vemos en la gramática de la Universidad de Harvard del profesor Thomas Lambdin. Vamos ahora a compartirles unos ejercicios de los verbos transitivos. Muy bien, aquí tenemos los verbos transitivos e intransitivos. Vamos viendo varios ejemplos. Tenemos aquí un primer ejemplo: el niño nació en Belén. No vamos a ir en el orden, vamos a ir a ver cualquier ejercicio de los que están aquí presentes, porque no vamos a ver todos. El niño nació en Belén. Atención a los verbos intransitivos. Vamos a comenzar por los verbos intransitivos. Esto es algo que ustedes ya deberían saber. Los alumnos, me refiero a los alumnos, están por esta temática ya. Pero nótese, por favor, aquí aparece la oración el niño nació en Belén. Si omitimos en Belén, si omitimos este complemento circunstancial de lugar en Belén, este sintagma preposicional en Belén, si lo omitimos y solamente queda el niño nació, la oración sigue siendo completa, la oración sigue teniendo sentido. La oración no está incompleta, sino que sí se entiende. Esto es un verbo intransitivo. Nació es un verbo intransitivo porque no necesita un complemento directo. No necesita un complemento directo para poder ser completo en la oración. Tiene sentido en sí mismo y no necesita algo donde recaer su acción verbal.
es completo y por tanto es un verbo intransitivo porque no necesita un complemento directo u objeto directo para poder ser completo y darse a entender. ¿Quieres aprender hebreo bíblico? ¿Entender lo que las traducciones a veces no pueden proporcionarte? Clases de hebreo bíblico. Aprende a leerlo en poco tiempo. Dice, era Elai, Beneja. Entiende su morfología. La conjugación cual, tiempo imperfecto o jictol, que se caracteriza por tener debajo de los prefijos un sheba, excepto en Aleph, en el prefijo Aleph que lleva Hatef Patah. La primera letra de la raíz del verbo lleva kibbutz, la segunda letra de la raíz del verbo lleva dagesh forte y patah. Aprende a traducirlo analizando correctamente la sintaxis. Un jictolo imperfecto, como en el caso aquí en este verso 9, un jictolo imperfecto que ocupa la primera posición de la oración es yusivo. No expresa una acción futura. Para mayores informes y detalles, comunícate con nosotros. Escríbenos a través de las páginas Torah y Evangelio si quieres aprender el texto hebreo de la Biblia. Tú decides cuándo comienzas y tú decides hasta dónde quieres avanzar. Te esperamos. Acá, por el contrario, tenemos Antonia tomó el autobús. Antonia tomó el autobús. Si omitimos el complemento directo el autobús y decimos Antonia tomó, bueno, la oración queda incompleta, no se entiende. La oración necesita el complemento directo, el autobús, para poder tener sentido, para poder darse a entender. Esto es un verbo transitivo, transitivo. Tomó es un verbo transitivo, porque sí necesita un complemento directo donde pueda recaer la acción del verbo tomar. El complemento principal donde recae el verbo tomar es el autobús, el autobús. Entonces tenemos eso acá. Tenemos un verbo transitivo como es el verbo tomó. ¿Se dan cuenta la diferencia? El niño nació, suficiente, y es completo. Tiene sentido. El niño nació, es completo, ¿verdad? Recuerden, entonces, el verbo nació es intransitivo porque no necesita un complemento directo de donde recaer la acción del verbo y para tener sentido completo en la oración. En cambio, acá, en Antonia tomó el autobús, como ya lo dijimos, ya saben, omitimos el autobús y solamente decimos Antonia tomó. No tiene sentido completo en la oración el verbo, por tanto es un verbo transitivo. Es diferente a nació, que es intransitivo. Tomó, sí necesita un complemento directo. Acá tenemos Enrique durmió toda la tarde. Enrique durmió toda la tarde. Omitimos toda la tarde. Vamos a hacerlo. Quitemos de aquí este complemento circunstancial de tiempo, toda la tarde. Y solamente quedamos con Enrique durmió. Queda el sujeto y queda el verbo, el predicado como tal. Enrique durmió. El verbo durmió tiene sentido completo, no necesita un complemento directo para poder expresarse, para poder tener sentido completo en la oración. Por tanto, durmió es otro verbo intransitivo, no necesita complemento directo. Acá tenemos, vamos a Nicolás ilusionó al público. Nicolás ilusionó al público. Nótese que si omitimos al público, si omitimos el complemento directo u objeto directo al público y solamente quedamos con Nicolás ilusionó, bueno, lógicamente no tiene sentido completo en la oración. El verbo ilusionó sí necesita el complemento directo u objeto directo al público. Necesita ese complemento directo sí o sí para ser completo en la oración. Entonces, nótese que ilusionó es un verbo transitivo. Vamos a dar el último ejemplo y este ejemplo último es un verbo intransitivo, el verbo llegar. Hernán llegó. Hernán llegó. Bueno, suficiente. El verbo es suficiente para que la oración sea completa. Hernán llegó.
Y es suficiente. Es un verbo intransitivo porque no necesita un complemento directo. No necesita un objeto directo para poder tener sentido completo en la oración. Entonces, así es como vamos a entender los ejercicios y un poco de la teoría de los verbos en conjugación jifil. Ya repasamos un poco acerca de qué verbos son transitivos y qué verbos son intransitivos. Perfecto. Vamos adelante entonces. Y tenemos aquí los significados de la conjugación jifil. Ahora que ustedes ya saben cuáles son los verbos transitivos e intransitivos, ya repasamos. Vamos entonces a observar que, les decía, vamos a ver, segundo. Muy bien. A ver. Muy bien. Perfecto. Tenemos aquí entonces los verbos en conjugación jifil y nótese que aquí aparece Hishmia et Haish et Dibrehan Melech. Aquí el verbo en conjugación jifil, Hishmia, atención, entonces ustedes deben analizar si el verbo es transitivo o es intransitivo. El verbo Shama, aquí tenemos Hishmia. Hishmia es el verbo Shama en conjugación jifil, tiempo perfecto catal, la tercera persona, masculino singular. Es un verbo en conjugación jifil y es del verbo Shama, que es escuchar. Escuchar. Lógicamente, el verbo escuchar, Shama, en la conjugación simple cal, es un verbo transitivo. Transitivo. Entonces, como este verbo shama, escuchar, en la conjugación simple cal, sí es un verbo transitivo, entonces en la conjugación jifil será un verbo doblemente transitivo. Tendrá dos complementos directos, por lo general puede aparecer con dos complementos directos. El primero de persona, et haish, el primero de persona, y el segundo expresando la idea del verbo. Es la idea verbal expresada. Entonces, repetimos, cuando un verbo en conjugación simple cal es transitivo, ese mismo verbo en la conjugación jifil será doblemente transitivo. Tendrá hasta dos complementos directos. El primero suele ser de persona. Atención a eso. Atención a eso. El primero suele ser un primer complemento directo de persona. Y el segundo suele ser un complemento directo de la idea verbal expresada por la raíz. Aquí, el complemento directo de la idea verbal expresada por la raíz es lo que expresa el escuchar, es las palabras. Ese es el segundo complemento directo, que es la idea verbal expresada por la raíz, escuchar. Algo se debe escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es esa idea del verbo escuchar? Bueno, esa idea recae en las palabras. Por tanto, el segundo complemento directo, las palabras del rey, no es un complemento directo de persona. Lógicamente no lo es. Entonces, ¿cuándo sucede cuando? Atención a esto. Cuando, cuando el, cuando el verbo en conjugación jifil aparece solamente con un solo complemento directo, y se trata del complemento directo de persona, perfecto. Cuando el verbo en conjugación jifil tiene un complemento directo de persona, la traducción, su significado será
El típico significado que muchos pueden recordar en las gramáticas tradicionales. Repito, cuando el verbo en conjugación jifil aparece en la Biblia hebrea con el primer complemento de persona, solamente con el complemento directo de persona, entonces el significado será el típico significado causativo de la conjugación jifil. Es decir, será él hizo oír al hombre. Aquí, en el ejemplo, Hishmia et Haish. Hishmia et Haish. Aquí en Hishmia et Haish tenemos que el verbo en conjugación jifil, bueno, tiene un solo complemento directo y es el primer complemento directo de persona. La traducción, repito, será la típica traducción causativa de la conjugación jifil. Él hizo oír al hombre. O, sí, él obligó a oír al hombre, él obligó a escuchar al hombre, como suelen ustedes observar en varias gramáticas tradicionales. Sin embargo, cuando, atención a esto, porque aquí es donde van ustedes a entender y a observar por qué motivo en Deuteronomio capítulo 4, verso 13, en Vayaged, Vayaged, Vayictol, conjugación jifil, Vayaged, ¿por qué motivo ha sido traducido con una cierta idea pasiva como hizo que se anuncie? Hizo que se anuncie. ¿Por qué motivo la traducción? Tenemos aquí en pantalla un ejemplo importantísimo y es que cuando el verbo en conjugación jifil, cuando el verbo en conjugación jifil aparece en la Biblia hebrea con el segundo complemento directo de la idea verbal expresada, es decir, cuando el verbo en conjugación jifil aparece o no tiene el primer complemento directo de persona, sino que tiene el segundo complemento, el segundo complemento que es la idea expresada por la raíz verbal. En esos casos, cuando la conjugación jifil tiene el segundo complemento directo que no es el de persona, la traducción tendrá una cierta idea pasiva. Repito, la traducción aquí tendrá una cierta idea pasiva. Nótese aquí en el ejemplo o ejercicio Hishmia et Dibrehan Melech. La traducción que la gramática propone es lo mismo que yo les he explicado a lo largo del estudio de la clase. Él hizo que se oyeran las palabras del rey. Él hizo que se oyeran las palabras del rey. Nótese esa perífrasis verbal. Hizo que se oyeran, expresando esa cierta idea pasiva en este verbo causativo conjugación jifil. Entonces, no nos olvidemos que un verbo en conjugación jifil tendrá un significado más o menos expresando una idea pasiva cuando el verbo en conjugación jifil tiene solamente el segundo complemento directo que es el de la idea expresada por la raíz verbal. Es decir, cuando el verbo en conjugación jifil no tenga el primer complemento directo de persona, sino que tenga más bien el segundo complemento de la idea expresada por el verbo, allí, en esos casos, el verbo en conjugación jifil será traducido como ustedes lo ven aquí en pantalla. Hishmia et Dibrehan Melech. Nótese que el segundo complemento directo no es de persona, solamente está esa idea expresada por el verbo shama, escuchar, y la idea pasiva en la traducción es como la observan allí. Él hizo que se oyeran las palabras del rey. O sea que esa tercera persona hizo que alguien más haga escuchar, haga oír las palabras del rey. Nótese que es un dato curioso y ese tipo de sintaxis es lo que se está aplicando
Es lo que se está aplicando en el texto hebreo de Deuteronomio capítulo 4, verso 13, que tenemos acá. En Vayaged Lahem et Verito. La traducción, como pueden ver ustedes en pantalla, Vayaged es el Vayictol, el verbo en conjugación jifil. Y nótese, por favor, atención, que el complemento directo no es de persona. El complemento directo, aquí en el texto hebreo de Deuteronomio capítulo 4, verso 13, el complemento directo del verbo conjugación jifil, el vayictol vayaged, no es un complemento directo de persona, sino que es un segundo complemento directo que es la idea expresada por la raíz del verbo anunciar, nagad, anunciar. Por tanto, la traducción, teniendo en cuenta, por supuesto, el complemento indirecto, no el directo, sino el indirecto, entonces la traducción en un buen español sería en Vayaget Lahem et Verito, sería hizo que se les anuncie su pacto, hizo que se les anuncie su pacto. Es lo que hemos traducido y repetimos y corregimos de nuevo que no es correcto la traducción hizo anunciar su pacto o les hizo anunciar su pacto. La traducción exactamente así no es correcta porque el primer complemento directo que tiene el verbo vayaged no es de persona, no es de persona. Por tanto, la traducción típica causativa, jifil, no es aplicada aquí en el texto hebreo de Deuteronomio capítulo 4, verso 13. Entonces, esto es una clase para los alumnos de hebreo bíblico, hebreo clásico, que es lo mismo, por supuesto, y pues dándoles esos datos que sean de utilidad. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo.